Habíamos empezado el domingo pasado con un tema que es acerca de la duda. Habíamos visto cómo la duda empezó prácticamente desde el huerto del Edén. Fue el primer ataque del diablo sobre la humanidad y la forma de prácticamente llevarlos a pecar. ¿Por qué? Porque al entrar en duda de lo que el Señor les había dicho, fueron desobedientes. Y ese es precisamente el objetivo de la duda. Sabemos que la duda es como la luz y la oscuridad con respecto a la fe. Si hay duda, no hay fe, o la fe se anula o la fe se debilita, y eso genera una serie de situaciones. La semana pasada mirábamos un pasaje, lo voy a repasar un momentito, donde Pedro, caminando sobre el agua, cuando empieza a ver las circunstancias, empieza a dudar, porque eso fue lo que Jesús le dijo: ¿por qué dudas? Y eso lo lleva a empezarse a hundir. O sea que no podía caminar en el tema sobrenatural si no confiaba en lo que el Señor le había dicho, sino la duda produce precisamente que la gente se hunda. Y ese es el objetivo del enemigo. Habíamos visto, por ejemplo, en Lucas 18:8, Jesús dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Estamos viviendo una época muy, muy tremenda en todos los sentidos, o sea, climático, guerra, de todo, económicamente. Es una época sin precedentes, o sea, somos una generación que ha visto cosas como el COVID, que se había visto anteriormente, algunas cosas como la peste bubónica y otras en el pasado, pero no a la escala que esto ha sido ni con el tiempo que ha llevado. Entonces, eso fue algo excepcional a nuestra generación, nos hizo correr y crecer en un montón de cosas, porque también ha venido algo que Dios ha sacado muchas cosas buenas de esto, el hecho de no parar la iglesia, aunque sea por Zoom, el hecho de poder seguir caminando toda la obra y muchas otras cosas más. Eso es una bendición. El día miércoles estuve en un congreso en Argentina y estaba como cuando estoy conectado con ustedes, nos íbamos a la vuelta de la esquina, usaron un software que yo no conocía, pero la verdad es que todo ese tipo de situaciones nos han hecho acelerar la vida también. Y lamentablemente, con todo ese problema, también el corazón de la gente se enfría. Por eso, una de las profecías finales en lo que es escatología, o sea, la ciencia teológica que estudia la venida del Señor, dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y la forma de enfriarse es precisamente a través de la duda. Muchas veces vemos familias que han crecido en hogares cristianos, conociendo al Señor, y que se están alejando de las cosas de Dios. Es una cosa tremenda. Recientemente platicábamos de esto en la reunión de pastores que tenemos, ¿cómo se llama?, con cierta continuidad. Por cierto, se me olvidó decir, esta semana falleció el hermano Rubén López, que era pastor de la iglesia en Huánuco, Perú, donde estuvimos con mi hermana Yaneta hace unos años. O sea, prácticamente la iglesia está luchando contra muchas cosas, especialmente en este tiempo. Mire usted lo que está pasando en Nicaragua, pues quebraron toda la gente cristiana, porque ya vio la situación, y así vamos viendo por todo el mundo. Y es lo que el Señor preguntó: ¿hallará fe en la tierra cuando regrese? Y la duda ha estado siempre sobre cualquier situación. Y lo que vamos a ver hoy es cómo estuvo prácticamente sobre lo que es el tema del inicio de la propia iglesia. O sea, ahí había duda, y una duda tremenda, y vamos a leer un par de pasajes en esto. Bueno, la semana pasada mirábamos también una exhortación que está en Hebreos 3, 12 y 13, donde dice: mirad, hermanos, que no haya ningún de corazón de incredulidad entre vosotros. Esta es una advertencia también muy importante, porque nos enseña cómo prácticamente la incredulidad es un producto también de la duda. Dice: corazón malo de incredulidad,
para apartarse del Dios vivo. O sea, lógicamente esto aparta a la gente de Dios, y dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una de las figuras que usa la Biblia con esto es el endurecimiento. Y los que han visto el tema del concreto, o sea, cuando alguien funde algo, a veces la gente traviesa, hasta pone cosas ahí que después ya no se guardan. Pero le digo, ese es un caso, cuando el concreto ya se endureció, se vuelve una piedra. Y eso es a lo que se refiere la alegoría respecto al corazón. Cuando hay un alejamiento de Dios, cuando hay un enfriamiento en el corazón del hombre, puede llegar a endurecerse. Y ese endurecimiento, lógicamente, produce incredulidad, produce totalmente un apartamiento de Dios. Y hay otra etapa después de la incredulidad, que es ya la apostasía. Eso lo voy a hablar esta mañana. Esto lo habíamos platicado y habíamos visto también cómo Santiago dice que si alguien pida algo, lo pida con fe. Y aquí está la expresión, dice: no dudando nada. O sea, la duda tiene la característica que no nos podemos dar el lujo de tener un poquito de duda. A veces la gente dice: pero yo solo tengo un poquito de duda. Y es igual que no hay poquito de fe. O hay fe o no hay fe. Y aquí dice: no dudando nada. Y pone otra alegoría. Dice que el que duda es semejante a la onda del mar. Si ustedes han visto el mar, viene aquellas ondas y de repente cambian y se va para otro lado. No hay una constancia en las cosas, y dice: es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y viene la aplicación, dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ese es otro tema, afecta a la oración, afecta un montón de cosas. La comunión con Dios se endurece, y todo esto viene a llevar a una situación que arrastra hacia la idolatría. Mirábamos también la semana pasada Primera de Reyes, donde el profeta Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Por eso es que la palabra habla de que la duda es doblez de pensamiento también. O sea, no puedo estar: hoy creo, mañana no creo, hoy dudo, hoy amanecí creyendo, mañana amanezco dudando. Eso es una inconstancia. Y aquí dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, definiréis entre dos pensamientos. La gente pensaba, decían unos: bueno, es Jehová, es Dios. Pero otros decían: no, es Baal. Y tenían una lucha con esto. Y dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y después de él. Y el pueblo no respondía palabra. Estaban pasando un momento en que habían caído ya casi en la apostasía. Habían 3 años y pico de sequedad. El peor rey de la historia de Israel, que era Acab, con una esposita que no era nada menos, que se llamaba Jezabel, unas joyitas. Era una época terrible en Israel esto. Y aquí el problema era que el pueblo era como la onda del mar, exactamente. O sea, pero ellos tienen dos pensamientos. Por eso es tan importante entender cómo definimos nuestro corazón con la fe. El pasaje con el que terminamos es cuando Jesús viene caminando en el mar. Eso está en Mateo capítulo 14. Y Pedro, que era un hombre muy impetuoso, pero era un hombre que sirvió muy lindo al Señor, pero él se emociona cuando ve venir a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y era un hombre, como decimos hoy en día, aventado. Se bajó de la barca y empezó a caminar, y no había buen clima. El mar estaba picado, el mar de Galilea es un mar de muchas tormentas. Estaba picado, había rayos, era de noche. O sea, las circunstancias no eran precisamente las mejores, pero empieza a caminar sobre el agua. Pero dice en el versículo, perdón, es que no leo los numeritos aquí, el número 30. En el versículo 30 dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Una de las cosas que nos produce la situación, las circunstancias, es miedo. Ese es el punto. Y el miedo es otro fruto de la duda también. Dice
empezó a tener miedo y comenzó a hundirse. Sería la consecuencia de esto. Y dice que le dio voces al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: esto que le dices bien trascendente. Primero le dijo: hombre de poca fe, pero a continuación le dice: ¿qué pasó con la fe? Le dice: ¿por qué dudaste? No sé si ha dado cuenta, cuando se llena algo, algún recipiente, empezamos a echar agua y empieza a subir el nivel. Bueno, déjeme decir, el corazón puede estar lleno de fe, pero cuando la duda empieza a entrar, la fe se empieza a ir. Por eso le digo: poca fe, ¿por qué dudaste? Porque lo que estaba pasando es que en el grado que la duda se manifestaba y destruía la fe de este hombre, la confianza en el Señor empezaba a hundirse. Como le digo, una alegoría muy exacta de lo que puede pasar en muchas cosas de nuestra vida cuando empezamos solo a ver hacia las circunstancias y olvidamos el poder de Dios. Ese es el punto acá. Ahora, vamos a ver Marcos capítulo 16. Este pasaje tiene una serie de aspectos. Es el día de la resurrección y los días subsiguientes. Estaba lleno de incredulidad. Ese es el punto. Jesús muchas veces les había dicho que era necesario que él muriera, pero también les había hablado de que la muerte no lo iba a detener. Bastó a la parte profética que ellos conocían acerca de esto. Sin embargo, el haber visto la crucifixión, el haber visto que a Jesús lo fueron prácticamente a sepultar en la cueva y todo, esto había traído primero temor, que se había ido a esconder, tenía miedo, pero además empezó a generar un ciclo de incredulidad increíble. Por el punto que ve usted una conversación con los discípulos de Maús donde dice: es que nosotros creíamos que él, o sea, había hecho ya a la par en lo que era la fe y había empezado a crecer todo el tema de la incredulidad. Y entre los mismos acontecimientos de cuando Jesús resucitó, había cualquier cantidad de incredulidad. Vamos a ver unos versículos acá. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Y oigan algo: estaban tristes y llorando. ¿Qué produce la duda? Tristeza, lloro, miedo, incredulidad. O sea, es un montón de cosas negativas. Y claro, hay un lloro que es normal y es natural, pero aquí está hablando de desesperanza. Habían creído que todo se acabó. O sea, habían caminado 3 años con él, habían visto el poder de Dios, pero ahora todo se les borró. O sea, lo único que pensábamos: bueno, lo mataron y lo enterraron y aquí se acabó. Por eso incluso regresaron a su pueblo a tratar de hacer lo que hacían antes. Ahora, dice que ellos, cuando oyeron que él vivía y que había sido visto por ella, oiga la reacción: no lo creyeron. O sea, les están dando testimonio ya. Miren, acabo de ver a Jesús. Y ellos sabían que se los había dicho que iba a resucitar, pero dicen que no creyeron. Y hermano, aquí lo enfatizo por una razón. Aquí no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los discípulos, de aquellos que habían compartido varios años con él, que habían visto el poder de Dios. O sea, la incredulidad no respeta niveles de fe en años en el Señor, sino puede entrar y destruir en cualquier momento. Por eso lo más importante es mantenerlo fuera. Ese es el punto de esto. Miraba hoy en la mañana los jardines preciosos aquí que cuidan mucho las hormigas, pero estoy seguro que echas algo para que no vaya a entrar algún tipo de plaga, si no destruye. Ese es el punto, y eso es lo que hace la duda. No le creyeron a él. Dice el siguiente versículo: pero después dice, apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esto es lo que se nos narra en Lucas 24 en detalle.
que es el caso de los discípulos de Maús. Igual no podían creer. Como le digo, incluso empezaron a contar a Jesús todos los detalles de lo que había pasado y usan unas expresiones interesantes. Dice, nosotros creímos que Él era, pero ahora ya pasaron varios días. O sea, como habían ido enfriando, iban de regreso a su aldea. O sea, todo ya pasó, fue una ilusión bonita, que Cristo predicaba, sanaba a los enfermos, pero ya se acabó, y van de regreso a la vida donde fueron sacados. Y eso es lo que produce el tema de la incredulidad. Y ahí es donde el diablo está contento. Si la gente está llena de miedo, está llena de incredulidad, si la gente está llena de tristeza y de lloro, el enemigo está feliz. Ese es el punto que entendemos de eso. Ahora, dice el verso siguiente, ellos fueron, o sea, se acuerdan que regresaron en la misma hora y lo hicieron saber a otros. Y aquí hay una expresión, dice, y ni aún a ellos creyeron. O sea que seguían cerrados de que no. Ya había venido María Magdalena, ya habían habido otros testigos, ahora vienen los de Maús a contar, y hay una expresión ahí en Lucas 24 que es muy linda, dice, verdaderamente ha resucitado. Esa expresión verdaderamente es bien importante, pero dice que aún a ellos no les creyeron, seguían cerrados en que no, Él ya se murió, ya no hay nada que hacer, se acabó todo, ya no hay nada más. Y seguía viniendo gente a decir, lo vimos. Venía gente a decir, sí, estuvimos con Él, hablamos con Él. Pero no, ese es el punto. Y esa incredulidad, lógicamente, pudo haber destruido la semilla de la iglesia, porque esa gente era la semilla de la iglesia. Y claro, el Señor no iba a dejar que quedara eso, pero seguimos viendo. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Recuerden que ya no estaba Judas, estando ellos sentados a la mesa. Y aquí hay un detalle, hermano, que es bien importante. En Hebreos 11 dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos leído eso. No dice que es difícil, no dice que tal vez, no dice que es imposible que agrademos a Dios sin fe. Dice porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Por ahí empieza el primer nivel de la fe. Y aquí dice que se acercó a ellos y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. O sea, este punto es bien importante porque está a un punto de iniciar la iglesia. Y este es el equipo de gente con la que va a trabajar, imagínense. La gente que no creía, la gente que se había casi que endurecido, pero esta gente se volvieron fieles hasta la muerte. Después de este día, estos discípulos jamás volvieron a dudar. Y por eso vemos cómo la semilla de la iglesia fue sembrada de una manera increíble. Después se sumó Pablo a este llamado de Dios. El punto es que así como la fe puede ser imparable, la duda puede ser destructiva totalmente en la vida. Y sobre todo, aquí hay un tema, es saberla detectar a tiempo. Ese es el punto, porque la duda no entra así de golpe como un pan de diablo. Es algo que empieza a sembrarse y empieza a crecer y empieza a cautivar el pensamiento. De ahí que el día les dice hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos. Recuérdense que la mente es la batalla de fe de las cosas, porque es por ahí que el enemigo trata de entrar. Y cuando empieza a sembrar la duda y la dejamos crecer, va a empezar a contaminar. Y lo peor es que, como otras muchas cosas más, se pega. Esto se pega, es contagioso. Lamentablemente no hay ni vacuna ni mascarilla para esto. O sea, alguien empieza a creer, a no creer, y al rato quiere contaminar a veces a la familia, como puede ser que alguien llega con la fe y es una semilla en la familia, como pasa, gracias a Dios, en casi todas las familias. También la duda
puede traer totalmente destrucción a familias enteras a través de esto. Vemos todo lo que ha pasado en los alrededores de la situación de la resurrección de Cristo. Y claro, era muy difícil para ellos creer tremenda noticia. Y era lo más maravilloso que estaba anunciado. Pero recordemos que hay otro elemento acá. Claro que era importante que vinieran personas que le habían visto y que venían a darles testimonio, que habían incluso hablado con él. Claro que eso es importante. Pero la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el punto. Y lo interesante es que la antítesis es que la fe, la duda y la incredulidad vienen por el oír y el oír las circunstancias. Esa es una cosa parecida, pero que tiene un efecto diferente. Estas personas, todos los discípulos, fueron llamados dentro de un círculo judío. O sea, recordemos, la primera línea fueron judíos, después ya hubieron gentiles dentro de la obra de la iglesia, pero al principio eran judíos. Por eso la iglesia de Jerusalén nació de judíos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Era gente que tenía, no voy a decir cientos, miles de años de tener profecías, y no era una, ni dos, ni tres. Por lo menos hay más de 350 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, y era gente que había sido educada en las Escrituras. Recuerden que para ellos era sagrado ir a la sinagoga el sábado, y lo que hacían era leer las Escrituras. Habían crecido oyendo del Mesías y habían tenido testimonio de Jesús mismo de que Él era el Mesías. O sea que no podemos decir que solo no le creyeron a los que les vinieron a contar, sino tenían todo un cúmulo de profecías, de palabras, y habían sido testigos del mismo ministerio de Jesús en esta tierra. Imagínense qué privilegio ese. Sin embargo, que es el momento de la oscuridad, el momento de la duda, no creyeron. Es el momento en que, por eso Jesús les viene a reprochar, porque no creían a nada. Ese es el punto, y esto habla de endurecimiento de corazón. Lógicamente, aquí es donde nace realmente la iglesia de Dios. Jesús sopló en ellos el Espíritu y vino y empezaron a levantarse como la semilla de Dios sobre esta tierra expandida de hoy. Por ello de ahí se vinieron sumando siervos como el mismo apóstol Pablo, otros judíos más todos los gentiles. La iglesia empezó a crecer y empezó a crecer, y ha tenido ataques durante toda la historia de la iglesia. Quienes la han querido destruir, la han pervertido, han hecho todo, pero la iglesia sigue caminando. ¿Cuántos sabemos eso? Ahora, veamos Juan 20. Con esto vamos a estar terminando esta mañana. Dentro de los discípulos que estaban reunidos cuando Jesús llegó, faltaba alguien, y era el famoso Tomás el Divino. Así era su nombre completo. Tomás, sabemos, había sido llamado entre los 12, o sea que había compartido con los demás el ministerio. Imagínense que Tomás tenía todavía otra más, que le habían dado testimonio todos los discípulos, que era cierto que había llegado Jesús y se había parecido a él, se había juntado con él, se había comido. Ya tenía otro elemento más. Sin embargo, no quería creer. Y ahí entra un tema que es interesante. La gente que no quiere creer, no va a creer. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ahora, Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y miren la respuesta: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense que hay un dicho popular que dice: es que yo soy como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero ahora les tengo noticias. Jesús nunca felicitó a Tomás. Jesús no le dijo: así, Tomás, eres muy lógico, eres muy sabio.
no hay que creer si no se toca. No es así la cosa. Y eso es precisamente el choque de toda la doctrina cristiana con muchas cosas de este mundo. ¿Me entienden? Sigamos leyendo. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, fíjense, esto es interesante: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. O sea, el que duda es incrédulo. Ese es el punto. Es decir, y lo que pasa es, nuevamente se convierten en dos cosas excluyentes: o soy creyente o soy incrédulo. Pero no puedo ser medio creyente y medio incrédulo. ¿Ya me entienden? No puedo decir: no, mira hermano, yo tengo fe, pero es bueno tener un poco de duda. ¿Será así la cosa? Mire, es sano mantener un poquito de incredulidad. ¿Será así la cosa, mi hermano? Ya con este mensaje que estamos terminando hoy, hemos visto todo lo que conlleva la incredulidad. Y cómo la incredulidad y la duda son dos caras de una misma moneda. Son dos formas de expresión. La duda genera incredulidad y la incredulidad nace de la duda. ¿Qué es la semilla que el enemigo quiere sembrar en los corazones? La duda. Porque sabe que si llega a evolucionar, a convertirse en incredulidad, se van a apartar de Dios, van a estar tristes, van a estar sin esperanza. Trae todo un cúmulo de cosas a la vida del hombre, y estamos viviendo en un mundo donde hay mucho dolor y sufrimiento. Lo sabemos. Miren cómo termina eso. Entonces Jesús, Tomás, respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, tremendo la comprensión de haber tocado a Jesús. El problema es que qué bonito sería que Jesús se le apareciera a todos y dijera: vengan a tocarme pues, y no sean incrédulos. Pero no es así la cosa. La palabra de Dios dice en Romanos que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación de la cruz. ¿Por qué es locura? Dice: es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es sabiduría de Dios. ¿Cómo llegó a nosotros el mensaje 2000 años después de? Llegó a través de la palabra. Alguien nos compartió, empezamos a oír la palabra y eso trajo fe a nuestro corazón. Y le digo, qué lindo los que hemos tenido la experiencia de estar en Jerusalén, de ver tantas cosas, de dónde pasó todo. Pero eso no hizo nuestra fe. Nuestra fe ya iba de antes. ¿Por qué? Por esto, con lo que vamos a terminar. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero aquí viene el principio de esto. Dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Entiende el punto de esto? Usted sabe que el sentido más sensible que tenemos es la vista. Claro, es importante el oído, es importante el tacto, todo, pero la vista es lo más importante. O sea, yo trabajo con una metodología de enseñanza que se llama taxonomía de Bloom, y empieza con la vista. Lo que se ve no se olvida, lo que se ve se graba, y es la mejor forma de entender y verlas y poder crecer en el conocimiento de las cosas. Claro, sí, importante lo que oímos, lo que leemos, todo lo que se quiere, lo que oímos. Pero cuando usted ve algo, hay un dicho que dice: vale más una mirada que 1000 palabras. Ese es el punto. Y en este caso, por eso Jesús dice: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. O sea, la fe es totalmente lo opuesto a la duda. Y no le digo que como humanos muchas veces tenemos momentos de duda. Tenemos momentos como pobre Pedro vio la tormenta y se empezó a hundir. Pero lo importante es que cuando esos momentos de duda están
hay una mano que no nos dejará estar postrados, dice la palabra. Dice que aunque el justo cayere, siempre lo va a levantar el Señor. Y esa es la promesa. No quiero decir con esto, hermano, no tenga pena, váyase y dude lo que quiera. No. Pero sabemos que en esos momentos de fragilidad humana, Dios no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Vamos a orar esta mañana.